Bueno, ahora vamos a seguir con el análisis estadístico 2D. Dentro de este análisis estadístico 2D nos vamos a ocupar de explicar, entender y estudiar cómo dos variables se relacionan. Para esto nos vamos a valer de dos tipos de análisis que corresponden a la correlación y a la regresión. ¿Cuándo vamos a usar correlación? Para entender, ¿sí? O de alguna manera representar o analizar la relación entre dos variables, es decir, mostrar su interdependencia estadística. Y vamos a usar regresión para resumir las relaciones entre variables mediante una ley de variación o una dependencia estadística. El primer análisis que vamos a ver es la correlación. Entonces dijimos que la correlación se utilizaba para expresar la relación entre dos variables mostrando su interdependencia estadística. Es decir, se estudia o busca ver la relación entre dos variables interdependientes, ver cómo varían, cómo covarían, es decir, cómo varían juntas si lo hacen. Es importante que tener en cuenta que en la correlación no se expresa una variable en función de la otra, tampoco hay distinción entre variables dependientes y variables independientes, ¿sí? Puede ser que una variable en estudio sea consecuencia eh, de la otra, pero esta causa o esta consecuencia en la correlación no se estudia, tampoco se sabe y tampoco se supone, ¿sí? Otro supuesto es que las dos variables que se van a estudiar en correlación son efectos de una causa común. Para determinar si las variables en estudio están correlacionadas o no, se hace una prueba de significación. Lo que se hace es comparar el coeficiente de correlación que se calcula con un valor crítico que se saca de tabla para un nivel de significación deseado y n-2 grados de libertad. Si el coeficiente de correlación que uno calcula es mayor al que se obtiene de tablas, se comprueba que las variables en estudio están correlacionadas, ¿sí? Cuando hablamos de que están correlacionadas, podemos decir que las dos aumentan juntas, las variables estudiadas disminuyen juntas, o cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Pero no expresamos una en función de la otra. Lo que estamos estudiando es cómo varían o cómo covarían, ¿sí? Si aumentan las dos a la vez, si disminuyen las dos a la vez, si cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Y acá es como pueden obtener, cómo pueden hacer en realidad el cálculo de correlación con Excel, ¿sí? Estos son los pasos a seguir. Esta es la función, ¿sí? Que tienen que utilizar para calcular el coeficiente de correlación en Excel. Y bueno, y recordar que lo que se hace es medir la relación entre dos conjuntos de datos y tiene la ventaja que con esto se logra que sean independientes de la unidad de medida. El otro tipo de análisis 2D que vamos a ver es la regresión. Cuando hablamos de regresión hablamos de un ajuste de curvas. Hablamos de una función o una relación matemática, ¿sí? O una expresión que me permite analizar, ¿sí? Dos variables colocando o expresando una variable dependiente en función a una variable independiente. Una relación matemática típica de un ajuste de regresión es igual a I, donde esta I o variable dependiente va a ser igual a b sub 0 más b sub 1 por x, donde x va a ser la variable independiente y es la dependiente como dijimos, y b sub 0 y b sub 1 es la ordenada al origen y b1 es el coeficiente de regresión que se calcula. ¿Cómo se hace para hallar esta expresión o este ajuste de regresión? Se utiliza el método de mínimos cuadrados, donde se establece que para cada valor de x existe una diferencia entre un valor dado de y el que corresponde a la curva de ajuste. Esta diferencia se denomina d sub 1, d sub 2, d sub 3, así sucesivamente, donde cada una de estas diferencias denominadas d sub n deben ser mínimas. Cuando cada una de estas diferencias, ¿sí?, sea mínima,
para cada valor de i con respecto al de la curva de ajuste, ¿sí? Estas diferencias sean mínimas, mejor es el ajuste que se realizó. Entonces la función que uno encuentra o que uno halló, que uno calculó, explica mejor el fenómeno que se quiere analizar o la dependencia de las variables que se busca. Entonces, bueno, estos son los pasos que tienen que seguir cuando quieran analizar o determinar una ecuación de regresión por medio de Excel. Bueno, y recuerden que lo que utiliza la regresión o el método de análisis en el que se basa un ensayo de regresión es el método de mínimos cuadrados, que lo que hace es ajustar a una línea una serie de observaciones. Este ajuste o esta función al que uno ajusta la serie de datos puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser exponencial, ¿sí? Lo que se hace es ver cómo las variables independientes afectan a la variable dependiente.